Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. Hoy me acompaña un gran amigo, una persona muy especial en este canal que hemos traído ya en innumerable cantidad de veces. Señoras y señores, con ustedes Richard del canal Música Cuántica TV. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Charlie? Muy contento, como siempre, de venir a platicar un ratito acá contigo. No, Sí, saludar a tu audiencia para que podamos aquí aportar algo de estas cosas tan interesantes que nos gustan. así es, ya tocaba porque yo ya había ido a tu canal Acaba. la vez pasada. Así es, ya tenía ratito que no hacíamos uno. Sí, sí, sí. Voy a estar dejando el video que hicimos en tu canal, lo voy a estar dejando por acá, para que la gente también vaya a ese donde tú amablemente me habías invitado. Claro que sí. Ahora bien, hermano, para entrar en materia, eh, frecuencias, sonido, vibración. El mismo Tesla lo dijo, ¿verdad? Si quieres entender el universo, habla en términos de frecuencia, energía y vibración. Así es. Y esa vibración, esa frecuencia, obviamente, estamos hablando de diferentes tipos de frecuencias y diferentes tipos de vibraciones. La frecuencia es simplemente una medición de, ¿verdad? Y quería que habláramos de este tema sobre las frecuencias porque tú eres un experto en eso al ser músico y al tener un canal maravilloso donde expones un montón de información y también haces tus propias melodías, que obviamente 100% recomendadas. eh, Ujú. Obviamente quería traerte acá para que habláramos un poquito de las frecuencias. Casi siempre, y lo digo a modo de introducción, la mayoría de gente conoce, bueno, la 432, ¿verdad? Que es como la Ha frecuencia, sido muy, muy sonada, como muy famosa. la más famosa de todas y que después con el tiempo llega el ISO, ¿verdad? Manejado meramente por los Rockefeller, si más no me recuerdo, y eliminan la 432 y dicen todo se ecualiza a 440. Y ahí empieza la teoría de conspiración, ¿verdad? Que nos lleva a este montón de temas. Pero en fin, ¿qué nos puedes decir sobre las diferentes frecuencias con las que has trabajado y de las que tienes conocimiento? Pues bueno, yo primero quiero contagiar a la gente que nos esté viendo, a todas las personas que están viendo este video, de una emoción muy particular, porque sí es un tema fascinante, es muy vasto, es muy profundo, es antiguo también, porque ya sabemos que hay muchos compositores que trabajaron desde esas épocas de siglos pasados con estas frecuencias y con sonido, con música, pero para que sea práctico y sobre todo para que se vaya entendiendo muy bien cómo funcionan las frecuencias en el cuerpo, en los oídos, estamos acostumbrados a concebir la música como una serie de sonidos que nuestros oídos perciben y como que muchas veces nos cuesta trabajo aceptar de entrada la idea de que no solamente son los oídos los que perciben sonido, sino que prácticamente todo el cuerpo escucha, todo el cuerpo está abierto a recibir el impacto frecuencial de diferentes sonidos. Lo estamos haciendo todo el tiempo en la naturaleza. La naturaleza tiene también su música, como lo he llegado a compartir ahí en algunos espacios. Y esta música la podemos escuchar en un río, en el viento, en el mar, con los pájaros, con los mismos sonidos incluso que el ser humano hace en su ajetreo. Hay diferentes tipos de frecuencias y todo eso está impactando. No es por eso raro que de repente cuando escuchamos un sonido muy estridente en la calle, por ejemplo, un camión que tiene uno de esos motores que rugen a todo lo que da y sientes así como esa perturbación momentánea o una motocicleta muy fuerte o algún sonido que viene a ser demasiado estridente, no solamente está llegando al oído, sino que está llegando a todo el cuerpo. Por eso muchas veces nuestra reacción inmediata es la de una conmoción. Y esto es porque el sonido, al ser vibración, al estarse transmitiendo a través del espacio y mover todas las moléculas que existen en esto que aparentemente creemos que es vacío, que no lo es, se mueve todo y con ese todo nosotros. Y es ahí en donde es importante aprender a distinguir que el sonido no solamente entra por los oídos, sino que entra prácticamente en todo lo que es nuestra experiencia. Entonces, quiero de esta manera abrir el tema contigo para invitar a las personas a que empiecen a percibir el sonido
como algo más allá que solamente una cuestión auditiva del el oído como nuestro sentido de la escucha, sino que también lo percibe el tacto, lo perciben muchas partes de nuestra corporeidad y todo el tiempo estamos siendo impactados por eso. Entonces es importante que lo abramos de este modo. Ya iremos ahorita a platicar un poco sobre frecuencias específicas como esta que mencionas, la 432, que ha sido muy mencionada últimamente porque se descubrió que esta afinación lo que tiende a producir en la música como tal, cualquier sonido que esté sintonizado en esta frecuencia, lo que nos va a traer es una especie de nitidez muy particular que si nos detenemos, si nos damos el tiempo de detenernos un poquito a escuchar de manera fina, podemos distinguir ciertas diferencias en cuanto a nitidez, en cuanto a que se escucha como más cristalino, como si fuera una especie de relajación. Y te voy a explicar por qué. Porque tiene que ver con esto de las cuerdas, ¿no? Cuando estamos tocando una cuerda que está muy tensa, esa cuerda de por sí va a producir un sonido en una frecuencia específica. Si nosotros relajamos un poquito esa tensión que existe en la cuerda, este sonido se va a atenuar, va a tender a ser un poco más grave de lo que era en su forma original, pero se va a hacer más tenue, más suave, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que sucede con la frecuencia 432. Pero no solamente con esta frecuencia, sino con otras frecuencias que están también ahí, que también son igualmente muy benéficas para el cuerpo. Ahorita platicamos de chakras, de centros de energía y todo esto, pero vámonos poco a poco. Qué interesante, Richard. Ahorita que estabas diciendo eso de que hay que tomar en cuenta, obviamente, no solo las melodías que escuchemos, sino todo nuestro entorno. Me acordé, y ahorita lo estaba buscando justo acá mientras lo estabas mencionando. Hace poco yo vi una película como de drama, la vi, no me acuerdo, creo que fue en Netflix. No me acuerdo el nombre de la película bien, discúlpenme, pero la película comenzaba diciendo que en la ciudad de Nueva York, el sonido de la ciudad puede llegar hasta los 85 decibeles, Es muchísimo. que es como estar escuchando a alguien gritarte todo el día en la cara. No, imagínate. Sí, mm, es casi que el equivalente a eso. Alguien que esté gritándote todo el momento, a cada rato. Entonces yo siento que obviamente eso va a alterar nuestra Sí, frecuencia. imagínate ese nivel de estrés. Eso, exactamente. Si las ciudades ya son estresantes, así ya o by default, ¿verdad? Como decimos, imagínate ahora estar bajo esa cantidad de, no solo la ciudad, el tráfico, la gente, sino que también el ruido que llega Eso, a... es muy diferente música, es muy diferente sonido y es muy diferente ruido. Exactamente. Y nosotros, en la mayoría de las veces, cuando vivimos en ciudades, estamos expuestos a mucho ruido. Así Siempre. es. Ahora, eso es como yo diría que es como una especie de arma psicológica, ¿verdad? Sí. Se ha llegado, de hecho, se ha utilizado también el sonido para amedrentar, por ejemplo. En algunas culturas y muy antiguas se usaba, por ejemplo, que un cierto número de personas, cuando se iba a la batalla, cuando se iba a la guerra, y se siguió usando durante mucho tiempo, muchas personas tocaban, por ejemplo, al mismo tiempo unos cuernos, como cuernos de animales y otros instrumentos, Un sofá. con esa intención de producir miedo en el adversario, de producir un sonido que de repente llegaba a ser entre tambores, cuernos, cascabeles y gritos, porque también gritaban, era como que ahí te va con todo el ejército y así suena esto, ¿no? Imagínate el miedo que sentía el adversario al experimentar ese sonido. Y mira que también hay un detalle muy curioso. Se ha comprobado psicológica y científicamente que el ser humano nace con solo dos miedos en su vida, solo dos. Uno es el miedo a las alturas y el otro el miedo a los ruidos fuertes. Entonces, se han hecho experimentos, ¿verdad? En los que a lo largo de muchos años
en los que se ha descubierto que de una manera u otra los seres humanos reaccionamos a los ruidos fuertes, a todo lo que tenga que ver con esa perturbación frecuencial que nos saca de una manera u otra de la frecuencia que estamos emitiendo en cierto momento. De hecho, también, dicho sea de paso, la resonancia Schumann es un sonido que entra por los rayos cósmicos que chocan en la superficie, rebotan a la ionosfera, chocan, rebotan, chocan, rebotan, chocan, rebotan. Imagínate millones de, de rayos cósmicos produciendo ese efecto de boom, 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 ¿verdad? Sí. En todo momento. Que si bien, o sea, no es un ruido meramente perceptible, pero sí tiene un ruido y el cual se ha grabado. También las llamaradas solares tienen un ruido específico. Todo el ruido. Y pues lo mismo universo, ¿no? Que te acuerdas que hubo un momento en el que fue muy sonado, que se empezó a sacar como la grabación del sonido del inicio del universo. De hecho existe, por ahí si lo buscamos ahí en Google, existe un audio de cómo, digamos que es el remanente de ese sonido primigenio, del sonido de cuando ocurrió el Big Bang. Es lo que dicen, ¿no? Que ese es el sonido. Sí. Y sí, lo escuchas y se escucha una cosa muy extraña, pero bueno, hasta eso tenemos también, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora como para cerrar la idea de lo que te estaba diciendo, en esta película en particular, la película trata, no voy a hacer ningún spoiler ni nada por el estilo, pero básicamente la película trata de que llegan a mí me encantan las películas de extraterrestres y cosas así. Entonces llegan unos extraterrestres que solo atacan por ruido. Mira qué curioso. Si tú haces ruido, él sabe dónde estás, te localiza y te come. Sí, sí, creo que se llama El Silencio o algo así. Tiene un nombre así, ¿no? Como, Sí, 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 sí. Y me pareció muy curiosa esa película desde esa perspectiva, por eso quería hablar de ese tema contigo, porque digo yo, es un tema interesante, porque de una forma u otra, las frecuencias, la de frecuencias de sonido, nos llegan a alterar de una forma u otra, o nos llegan a apaciguar, o nos llegan a eh, ponernos en sincronía. y Pero fíjate que, sí, claro, exactamente. Y qué curioso que mencionamos ahorita la palabra silencio, porque también hay una particularidad. La música, como sabemos, pues es un conjunto de sonidos y silencios, y también el ser humano por tendencia natural busca momentos de silencio, pero como tal, no existe en nuestra cotidianidad un silencio absoluto, incluso aunque nos encerremos en nuestra recámara o en algún lugar apartado, no existe como tal la ausencia absoluta de silencio. Inclusive, justo en Estados Unidos, crearon una cámara ahí con mucha tecnología y con ciertas disposiciones de materiales también específicos, crearon una cámara antisónica, algo muy, muy interesante que de hecho produce tanta perturbación como, por ejemplo, estar en un lugar donde hay mucho ruido. El ser humano no está acostumbrado a un sonido a un silencio absoluto, entonces tampoco es por allá. Entonces es diferente a que, por ejemplo, nos pongamos a meditar en nuestra casa tranquilos y no queramos a lo mejor escuchar música y sentir que estás ahí en tu ambiente y todo, pero la ausencia de sonido como tal también es sumamente perturbadora y eso me pareció un dato muy interesante. que la ausencia de sonido completa puede ser perturbadora, creo, y aquí ya es una creencia mía, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Creo que imagínate lo que es estar en esa recámara, sin absolutamente nada de ruido. Sí, Solo incluso dicen que echaban ahí, lanzaban un alfiler al piso y se escuchaba increíblemente fuerte ese sonido, ¿no? O sea, es una cámara específicamente diseñada para, haz de cuenta que estos materiales antisónicos son como plaquetas de diferentes hules o como hule espuma, parecido al hule espuma, que tienen muchas terminaciones en punta y las colocan de cierto modo para que el sonido se neutralice, para que se cancelen.
literalmente las frecuencias dentro de este espacio. Entonces, cualquier sonido que suena ahí tiene una reverberación impresionante. Sí. Es una cosa como bien, bien curiosa. Y a lo que voy, o sea, imagínate lo que es estar ahí unas cuantas horas en completo silencio, una persona que quizás nunca ha meditado en su vida o una persona que no tiene tal vez una especie de entrenamiento a la hora de controlar sus pensamientos. Se vuelve loca en cuestión de 5 minutos. Ahora, ¿qué pasa si Sí, de hecho, fíjate, ahorita que me estoy acordando bien del estudio, para no dar un dato incorrecto, lo que sucedía no era que había reverberación, porque recordemos que la reverberación es el eco que produce cualquier cuarto, cualquier habitación, sino que al contrario, se escuchaba el caer del alfiler en el piso, pero no había eco, no había algo que reverberara ese sonido. Entonces, esas son sensaciones que el ser humano no está acostumbrado a percibir. Porque si tú tiras, por ejemplo, una moneda al piso o cualquier cosa, vas a escuchar el sonido de cuando impacta con el suelo y una reverberación dependiendo del espacio en el que estás, ¿no? Pero en este caso no había tal. Entonces, esa sensación el cerebro no la procesa del mismo modo que en un ambiente natural. Sí, wow. Imagínate lo que es poner ahí tal vez a alguien que, por otro lado, sea una persona que le guste meditar, o, digamos ya a nivel más pro, un monje, un yogi, meterlo ahí, el tipo viaja interdimensionalmente. Sí, 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 una cosa muy diferente, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces dime, mi hermano, ¿qué, ¿qué podríamos decir en cuanto a las diferentes frecuencias que existen, ahora sí ya metiéndose en lo que sería el aspecto frecuencial de cada melodía, ¿verdad? Vos que has trabajado con esto durante muchos años, ¿qué tipo de melodías o frecuencias son las que podríamos estar utilizando para qué y en qué circunstancias o en qué momentos? Bueno, pues hay varias y también esto conecta con el conocimiento de los centros de energía. Recordando lo que mencionabas, la cita de Tesla al principio sobre que todo en el universo es frecuencia, vibración y energía. Cada cuerpo humano está constituido por diferentes centros energéticos que conectan con diferentes aspectos de nuestra experiencia. Tenemos los 7 chakras. Esta es una visión muy antigua que tanto viene de Oriente, desde el budismo, desde el hinduismo, desde las culturas milenarias. Estamos hablando de 10.000 años atrás, Wow. que ya tenían este conocimiento de la composición energética del cuerpo y los centros de energía, que hay centros energéticos que trabajan más con los fenómenos físicos, que son los que están debajo del corazón. Si vemos los 7 chakras, ya sabes, tenemos chakra raíz, luego tenemos el chakra de la intuición que está muy pegado a la vejiga. Tenemos el del plexo solar, que algunas personas piensan que está a la altura del esternón o abajito del esternón. Otros lo han visto, por ejemplo, desde el chamanismo, se aprecia que está en una zona detrás del ombligo. Luego está el chakra del corazón, que vendría a ser el centro, la parte central. Luego los chakras llamados superiores, que es el de la garganta, centro de la comunicación. El llamado tercer ojo, que es como su nombre más famoso, pero es el centro sensorial de la glándula pineal. Y el chakra de la coronilla, que tenemos aquí arriba en la, en la cima de la cabeza. Y se dice que este es el que está fuera del cuerpo, que no es un chakra que está dentro del cuerpo como todos los demás, sino que está flotando ahí un par de centímetros arriba de la coronilla. Y cada uno de esos chakras conecta con un nivel específico de nuestra experiencia. Por ejemplo, el chakra raíz, que es el que está en la columna vertebral, donde termina la columna vertebral en el coxis, es el que conecta con la información ancestral, con la Tierra, con los fenómenos de la fuerza de gravedad, con los fenómenos físicos, por ahí también con la información del ADN, lo que viene en nuestro linaje de conciencia. O sea, tiene que ver con estas conexiones. Estas frecuencias son las que se asocian normalmente con las frecuencias más graves, que por ahí está la frecuencia 128, la 300, ahorita no recuerdo exactamente
los números, pero tenemos desde frecuencias muy graves que van desde los 100 Hz, por ejemplo, la 285, frecuencia de 285, 337. De ahí arriba ya vienen las 432, 440, 528, y cada una de estas va conectando con uno de estos centros de energía. Digamos que hay frecuencias que estimulan estas diferentes secciones, si lo queremos ver desde este punto de vista, de nuestro cuerpo a nivel energético, y que también conectan con aspectos de la experiencia en sí. Por ejemplo, con sensaciones. Ya sabemos que estamos muy acostumbrados, hablando del chakra del corazón, estamos muy acostumbrados a pensar que el corazón es el que siente y el que produce el amor, la alegría, la felicidad, el gozo, y en realidad las emociones surgen del centro energético que está abajo, el que se llama el del plexo solar. De ahí es de donde surgen, se disparan al corazón y el corazón las amplifica. Esto todo es visión de Oriente, ¿no? Estas cosas pues no nos las enseñaron por acá, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en ninguna otra parte. Es algo que uno tiene que aprender si quieres adentrarte, y eso se lo decimos también a las personas que nos están viendo. Si quieren conocer más sobre cómo funcionan los centros de energía, acérquense a las filosofías budista, hinduista y todas las que trabajan con los chakras, y ahí van a tener todas estas rutas. Van a encontrar que hay escuelas, como les digo, que ubican el chakra del plexo solar en una cierta zona del torso y otras en otra, pero a final de cuentas lo importante es la función que tiene. Chakras que trabajan con frecuencias más agudas, digamos que si nos vamos de abajo para arriba, nos iríamos de grave hacia agudo. Tanto más es la frecuencia, por ejemplo, de 625, 741 Hz, todas las que tienen que ver con chakras superiores van a ser frecuencias más agudas. Si tú lo escuchas como tonos puros, que inclusive pues se han hecho audios ahí en el canal de música cuántica, hay una playlist que trabaja con tonos isocrónicos y ubicados en estas diferentes frecuencias, en las frecuencias solfegio, que no son las únicas, porque también digamos que hubo un tiempo en el que solo se le dio como mucho auge o mucha importancia a las frecuencias solfegio, y sí, sí son frecuencias muy poderosas, pero no son las únicas. Digamos que en todo el rango frecuencial hay diferentes frecuencias y no todos los sonidos están ubicados únicamente en las frecuencias solfegio. Ok, no, no, te estaba poniendo atención porque es muy, muy interesante y te iba a preguntar sobre las melodías de solfegio también, que son súper famosas y que se han utilizado montones. De hecho, vos en el canal tenés varias playlists. Hay varios audios. Ujú. Sí, exactamente. Entonces, volviendo al tema de los chakras, el asunto es muy curioso porque entonces cada chakra responde, por decirlo así, responde a cierta frecuencia de sonido, el cual lo que hace es liberar al chakra o, ¿qué es lo que hace? Estimularlo. Estimularlo, Ah, exactamente. ok, 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 perfecto. Sí, de hecho, por ejemplo, se habla mucho, lo puedes encontrar mucho en YouTube, en diferentes canales o en Facebook, donde haya audios que se utiliza la palabra activar, pero no es que los chakras estén inactivos. No pueden estar inactivos porque si estuviera un chakra inactivo, significaría un colapso completo para el sistema energético del cuerpo. Sí. Todos los nadis, como también se conocen, los centros de energía, están activos, pero es posible que sí haya un desbalance, un desequilibrio o un bloqueo como tal. ¿Qué significa esto? Que la energía se llega a estancar, así como el agua de un río de repente se topa con un conjunto de obstáculos que pueden ser troncos, plantas, hierbas. Lo pueden ver ahí en la naturaleza, que a veces un río se llega a obstruir porque se cayó un árbol o hubo un deslave y cayeron algunas piedras ahí. Se detiene la fluidez del río y se tiende a estancar. El agua que está ahí se tiende a estancar. Eso más o menos pasa con el flujo de energía en el cuerpo. Aunque todo el tiempo los chakras están funcionando, los centros de energía funcionan, estos desequilibrios pueden llegar a producir ciertos desajustes a nivel energético
que después pueden ser somatizados o podemos experimentarlos como desbalances emocionales, desbalances mentales, algún desequilibrio en nuestra experiencia, como mucho desasosiego, como falta de energía, de vitalidad física. Se puede experimentar de muchas maneras eso que llamamos cuando algo está bloqueado. Por eso cuando decimos que se va a desbloquear un chakra, en realidad lo que se hace es estimular la energía de ese chakra para que la fluidez de la misma pueda entonces encontrar su mejor cauce. Eso es lo que en este caso la frecuencia o el sonido llega a producir impactando directamente en el cuerpo. Perfecto. Entendemos las frecuencias, pero hay una pregunta muy curiosa y te lo pregunto desde la más profunda ignorancia que me caracteriza en este tema. Por eso te traje porque vos sos el experto. Si yo me Tú pongo, también le sabes, no te si yo me pongo unos audífonos, mi hermano, ¿qué pasa si yo me pongo unos audífonos? ¿Cómo sé yo que esos audífonos están ecualizados para poder el cuerpo recibir esa frecuencia? Pues la ecualización como tal es un rango de frecuencias. Si los audífonos son de muy mala calidad, por ejemplo, si la bocinita que trae el audífono es de muy mala calidad y los materiales con los que está hecha la bocina son de mala calidad, la reproducción del sonido también va a carecer de muchas cosas, de armónicos, de una correcta emisión del sonido, puede producir alguna estridencia o alguna distorsión. Es por eso que hay de calidades a calidades entre la construcción de estos aparatos, ¿no? Si tú lo puedes escuchar inclusive en bocinas, no solo en audífonos, en, ¿cómo le llaman? Parlantes, también le llaman por allá en América Latina. Puedes escuchar que hay bocinas que suenan como más nítidas o más cristalinas que otras, unas por más que las ecualices, que es ecualizar es la manera de manipular por medio de ciertas perillas y de ciertos parámetros ciertas frecuencias. Tú puedes atenuar las frecuencias agudas o aumentar las frecuencias graves en pos de conseguir un mejor sonido. Pero hay bocinas, así como audífonos, que por más que tú hagas esta manipulación manual de las frecuencias, no van a sonar bien por el tipo de materiales con el que está hecho. Por eso es bueno, si vas a comprar una bocina, si vas a comprar unos audífonos, pues adquiere unos que suenen bien, que tengan una calidad de sonido, que no distorsionen la fuente original. Es difícil realmente, o sea, te puedo decir que em, todos los aparatos de sonido tienden a generar, aunque sea una pequeñísima distorsión del sonido original. Para escuchar el sonido original, por ejemplo, de un cuenco tibetano, pues lo mejor es tener el cuenco tibetano en físico y escuchar el sonido que sale de él. Pero si yo lo grabo con un micrófono, el cuenco tibetano, aunque sea un muy buen micrófono y aunque la bocina que lo va a reproducir sea de muy buena calidad, va a haber una cierta pérdida. Es mínima, pero no es lo mismo que si tú escuchas el sonido del cuenco en tu vida real, ¿no? Así como cuando escuchas a una persona hablar en persona, pues vas a ver que es muy diferente que escucharla en una grabación, aunque hay micrófonos buenísimos que se escuchan muy bonito y que digamos que al oído es agradable, sí, no es lo mismo que la fuente original. Entonces sí es importante aclarar esta parte porque siempre el sonido desde su fuente original, que es la naturaleza, va a ser el más nítido, el más real. O sea, yo puedo igual llevarme el micrófono y grabar un riachuelo o un río o una cascada, y sí, voy a escucharlo. Cuando lo reproduzcan mis audífonos o en una bocina, voy a escuchar el sonido de la cascada, pero no va a ser lo mismo a que si estoy donde está la cascada y mis oídos perciben directamente el sonido. Entonces, decime una cosa, y aquí viene una pregunta también, eh, que quizás alguien se la ha hecho antes. Por ejemplo, yo quiero una melodía de 432 Hz. Digamos que tengo unos muy buenos audífonos, ¿verdad? Que tengo unos muy buenas bocinas o parlantes y me gustaría estar reproduciendo eso. Yo como creador de esa melodía, por ejemplo, te lo pregunto a ti porque tú eres el experto en esto, ¿qué pasa si yo quiero crear una melodía de 432 Hz? Y aquí te pregunto porque
la lógica me diría que si se va a perder, si yo ya sé de antemano que se va a perder algo de eso, entonces la hago de 433 para que a la hora de producirla suene en 432. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, te entiendo. Me lo han llegado a preguntar algunas veces ahí en comentarios del canal que cuál es, por ejemplo, la pérdida que hay cuando subes una música de este tipo a YouTube o a cualquier plataforma, Spotify, la que quieras. Sí. Y aunque hay cierta pérdida de ciertos armónicos, hay audios que conservan bastante bien la naturaleza de la frecuencia. Es decir, la frecuencia es la frecuencia. Eso va a pasar aunque lo escuches en la bocina de mala calidad o en el audífono de mala calidad, vas a escuchar la frecuencia porque está ubicada en ese rango de sonido. Lo vas a escuchar con una estridencia o con una distorsión en un aparato de mala calidad y lo vas a escuchar con nitidez y con un sonido cristalino en un dispositivo de buena calidad. Esa es, digamos que es la diferencia. Pero la frecuencia sigue siendo la frecuencia. Sí te recomiendo y sí les recomendamos aquí a todas las personas que escuchen esta música con aparatos de buena calidad para que auditivamente tengan una experiencia mucho más agradable y que también puedan percibir más cosas que un sonido que proviene de un aparato de mala calidad donde hay todavía más pérdida. Entonces, para resumirlo de manera sencilla, podemos decir que la frecuencia siempre es la frecuencia, así la esté tocando en vivo o la esté reproduciendo en un aparato estéreo o en una bocina Bluetooth o en unos audífonos, la frecuencia siempre va a estar ahí. Ahora, em, esto es importante también, si tú quieres trabajar, por ejemplo, con un audio que es para sanación del cuerpo, para sanación de los chakras o desbloqueo de los chakras, es mucho mejor y definitivamente por cuestiones de la física va a ser mucho más efectivo que tengas unos parlantes, unas bocinas, para que el sonido impacte en tu cuerpo a que si las escuchas con audífonos. Porque si tú las escuchas con audífonos, pues va a entrar por tu oído, van a entrar a tu cerebro, sí van a producir un cierto efecto de relajación y todo esto, pero a nivel físico va a faltar esa parte, la parte de las ondas de sonido que impacten el cuerpo. Ese toque está interesante, Richard, Ujú. porque vieras que nunca me lo había planteado. El Sí, hecho de... porque por ejemplo, si vas a escuchar audios que trabajan con las ondas teta, beta, gamma, delta, Sí. alfa, puedes perfectamente bien utilizar los audífonos porque son ondas que están Directamente. interactuando con el campo neuronal directamente, en donde está la diferencia de estas, digamos que esta manera diferente de nombrar las ondas que suceden en el cerebro. Entonces ahí sí los audífonos aplican perfectamente, pero si vas a trabajar con el cuerpo, si lo que estás buscando es sanación física, lo mejor que vas a hacer es utilizar unas parlantes, unas bocinas y que el sonido impacte en tu cuerpo. Está interesante. O sea, es física pura, no lo vamos a decir como algo místico, sino como algo de la física. Sí. Sí, y de hecho, mi imaginación empieza a volar. Y digo yo, entonces qué bonito sería tener un par de parlantes de esos grandes que se usan en las fiestas Ujú. y meterlo dentro de la recámara, bueno, o dentro de tu cuarto, pues, y poner ahí la música. No, y fíjate que actualmente no es necesario tener equipos tan sofisticados. Tú puedes tener una de esas bocinitas Bluetooth o dos bocinas Bluetooth que se conectan en estéreo, porque eso también es bueno. Si tienes una sola bocina, está bien, pero hay bocinas que ya, aunque son pequeñas, tienen una gran capacidad de reproducir audio. Están hechas para eso, para que con el pequeño tamaño que tienen, su sonido tenga una buena expansión. Las han diseñado para eso. Entonces, te puede funcionar muy bien si lo que quieres trabajar es con frecuencias para sanar el cuerpo desde el aspecto físico, desbloquear chakras o todo lo que conecta con esto que estamos diciendo, esa bocinita te va a servir perfecto. Obviamente, si puedes comprarte un aparato estereofónico que tenga unas bocinas que suenen así impresionante, pues va a ser magnífico. Siempre también es bueno recordarles
que nunca debe de ser en un volumen alto, en un volumen demasiado estridente, precisamente por lo que estamos diciendo. No queremos caer en un estado contraproducente de perturbación, en vez de que sea relajación, que es a donde tiene que llegar este sonido, lo que tiene que producir este sonido, lo que no queremos es que haya una perturbación por un exceso de volumen. Sí, qué curioso esto, Richard. Y no, y es cierto, hay parlantes que son súper pequeños y tienen un sonido envolvente que parecen un home theater, básicamente. Es un teatro en casa. Y obviamente que todo esto va a ayudarnos. En tu canal están todas estas melodías, básicamente. Así que están todos cordialmente invitados a que vayan al canal de Richard. La última que hiciste fue la de la glándula pineal, ¿verdad? Que dura 20 Y minutos. un audio hecho con cuenco tibetano de cuarzo, justo para estimular la glándula pineal. Ese, por ejemplo, lo puedes hacer con los audífonos perfectamente bien, lo puedes hacer también con los parlantes de modo ambiental, De un pero ponte. no es algo que tiene que ver con la glándula pineal, los audífonos funcionan perfectamente. Inclusive ahí, antes de cada, cuando escuchen algún audio del canal, hay algunas especificaciones que les recomiendo ver en la descripción del video y aparecen también incluso antes. Hay audios que están específicamente hechos para audífonos porque tienen esa función de trabajar con todo lo que está en la cavidad craneal, en el campo neuronal. Y hay otros que están hechos para ser reproducidos con aparatos que ustedes puedan sentir el sonido desde afuera sin tener que utilizar los audífonos, ¿no? Qué interesante, Richard. Ya para ir aterrizando, mi hermano, como te digo, allá en tu canal, como le digo a los estimados que están por acá, allá en tu canal está toda esa lista de reproducción y todo. Este tema es aún todavía más frondoso porque bien explicaste de una manera sublime el asunto de los chakras, que para mí esto es algo relativamente nuevo. Eh, es nuevo también aprendí lo del sonido con los parlantes, no como audífonos, sino como parlantes para recibir esa frecuencia, lo cual me resuena mucho, ¿verdad? Por obvias razones. Y, y quería que nos dejaras con quizás algún último consejo en cuanto a qué tipo de frecuencia escuchar dependiendo de la situación. Por ejemplo, me siento muy, qué sé yo, bajoneado, como decimos aquí en mi país. Me siento muy, no sé, triste, me siento un poquito deprimido. ¿Qué tipo de frecuencia sonora podría utilizar para ir regulando esa frecuencia? Al igual como cuando hay dolor de cabeza, como cuando hay dolores tanto físicos como tal vez molestias mentales. Pues fíjate qué buena pregunta la que estás haciendo, porque en principio tenemos que aprender a reconocer qué es lo que nos está sucediendo en la experiencia. Si, por ejemplo, es falta de vitalidad física, a lo mejor no estás deprimido o no es una cuestión emocional, pero sientes como mucha falta de vitalidad física. Eso probablemente tiene que ver con los chakras inferiores. Y ahí puedes utilizar frecuencias que van, como te digo, de los 100 Hz hasta los 300 y tantos. Toda esa gama de frecuencias la puedes utilizar para incrementar y estimular la energía de los chakras superiores, de los chakras inferiores, perdón, los que están abajo del corazón, específicamente el primero y el segundo, chakra raíz y chakra de la intuición y chakra de la voluntad o del plexo solar, que son esos tres que están debajo del corazón, que como les decía al principio, conectan con lo físico, con los fenómenos físicos. Eso involucra fuerza también, fuerza física, la vitalidad de nuestro cuerpo biológico. Entonces ahí te viene bien trabajar con frecuencias graves. Si la cuestión es emocional, si en efecto no tienes ganas o no sientes motivación para realizar tus tareas de lo cotidiano o para relacionarte de una manera que no sea desde esa tristeza o desde una posible depresión o un estado de ansiedad, ahí te va a convenir más o te va a funcionar más trabajar con las frecuencias medias, las que tienen que ver con el corazón. Ahí está la 432, la 440 también funciona, no la vamos a satanizar. Si ustedes encuentran audios hechos en 440, está perfecto.
Ahorita les voy a explicar por qué. Em, Todas las que tienen que ver con 528, todas estas conectan con el torso, con la parte central del cuerpo. Y eso involucra el corazón, la parte emocional, como les decía. También estamos muy acostumbrados a creer que es el corazón, pero es en las tripas, es en las vísceras, en donde se genera las emociones. Por eso cuando estamos enamorados sentimos las típicas mariposas, cuando estamos enojados sentimos que algo ahí abajo nos está hirviendo bien fuerte. Ahí es donde surgen. Entonces, para trabajar con lo emocional, las frecuencias medias 432, 528, hasta las 600 y 617, por ahí, estas son muy buenas para trabajar con esto. Si la cuestión es muy mental, si lo que tenemos es un exceso de pensamiento, si estamos muy invadidos por este ruido mental que a veces es muy común actualmente en las sociedades y nos hemos estado pasando, por ejemplo, demasiado tiempo viendo noticias y redes sociales y tenemos un exceso de ruido, ahí lo que te conviene es escuchar audios relajantes. Y los más relajantes son los que conectan con los chakras superiores. Ya son frecuencias que se van enfocando más hacia la 741, 852, frecuencias que conectan con estos chakras que están arriba del corazón. Ya hay frecuencias todavía más arriba que conectan con el chakra de la coronilla. Ahí tenemos, por ejemplo, la frecuencia 963 Hz, la 1111, o sea, son 4 unos, Sí. que serían 1111 Hz, que son frecuencias muy agudas que conectan con facultades superiores. Y estas nos pueden ayudar inclusive a estimular también facultades que todos tenemos, facultades superiores del cerebro con conectar con otros planos más sutiles. Por eso, esta frecuencia que les mencionaba, la 963, se le llama la frecuencia divina o la frecuencia de Dios, porque conecta con estados más sublimes de la experiencia. Entonces, así es como lo podemos decir. Y lo que quería comentarles también como consejo, y esto es algo que también lo hemos dicho ahí en Códigos del Multiverso, en mi canal, por supuesto, y en otros espacios, es que los audios, los mantras, eh, todo esto, todas estas tecnologías de las frecuencias son solamente la herramienta, son una herramienta. El audio de todos modos te va a funcionar, aunque tú ni siquiera tengas la intención. El audio, si tú lo pones de manera ambiental ahí en tu casa, estás haciendo el quehacer o estás haciendo lo que haces o estás estudiando o estás platicando y tú pones el audio, va a tener una repercusión porque el sonido en sí mismo es poderoso y tiene la capacidad, y más cuando está enfocado en este sentido como herramienta para producir ciertas cosas. Pero si tú lo conectas directamente con una intención previamente establecida, entonces digamos que ahí se cierra un, un circuito muy particular, que es el de la intención que tú tienes de trabajar con algo en tu experiencia, ya sea a nivel físico, emocional, mental, psíquico, lo que tú quieras. Tu intención va a conectar con la herramienta, va a incrementar los efectos que tiene la herramienta, el audio, la frecuencia, el binaural, el subliminal, lo que sea que tú vayas a utilizar como una herramienta, como les digo, va a tener todavía un mayor impacto porque estás conectando tu intención y tu atención con eso. Es como también creo que lo platicamos en algún momento, que yo tengo que apretar un tornillo en alguna parte, se aflojó, en algún mueble se aflojó un tornillo, ¿no? Y mi herramienta pues es un desarmador. Entonces, el tornillo por sí solo no se va a mover si yo no aplico la herramienta, ¿no? Sí. En principio. Pero para que el tornillo se pueda mover, yo tengo que utilizar una herramienta y utilizar una fuerza. La herramienta por sí sola, así desde este punto de vista, pues no va a contener la misma fuerza o no va a tener fuerza para apretar el tornillo si yo no aplico esa fuerza. Esa fuerza es la que viene a ser nuestra intención, nuestra, em, nuestro enfoque sobre algo específico que queremos sanar, que queremos desbloquear, queremos sentirnos mejor, queremos sentirnos más estables en todo tipo de circunstancias, relaciones, de entendimientos, como lo queramos ver.
Si nosotros enfocamos esa atención y la aplicamos con la herramienta, esta herramienta adquiere todavía un mayor impulso. Qué interesante, Richard. Me encantó eso del tornillo Sí, y la intención. digo, sé que es un ejemplo muy burdo, ¿no? No, está Que perfecto. como les decía, o sea, el desarmador no es como el sonido, pero bueno, el sonido lo tienes que reproducir, tú lo tienes, le tienes que poner play a tu dispositivo para que suene. Digamos que eso también sería esa intención, por sí solo no va a sonar. O sea, tú lo tienes que buscar, tienes que ponerle play, reproducirlo y entonces ya va a sonar. Pero es un ejemplo burdo para describir que la intención es un factor importante dentro del uso de estas herramientas, ¿no? Apoteósico, magnánimo, perfecto. Mi hermano, qué explicación. Híjole, yo sabía que tenía que traerte a ti para, Con mucho cariño, con mucho gusto. y obviamente súper agradecido por toda esta explicación que nos acabas de dar y nos das un poquito de luz para ir entendiendo cómo o qué melodías ir utilizando para ciertos escenarios en los que nos sintamos de una manera u otra. Y eso básicamente era el tema principal de este video. Y lo explicaste de una manera, bueno, me quito el sombrero definitivamente, mi hermano. Creo que es para servirles, para eso estamos. Richard, no quiero quitarte más tiempo, sé que estás muy ocupado. No, hombre, yo estoy bien contento aquí platicando contigo de estas cosas. Siempre es bonito traer a gente con un expertise como el que tú tienes, ¿verdad? De tantos años. ¿Hace cuántos años estás tú en la música? Digo, Bueno, pues, tiene muchísimos años ya de que me dedico yo a la música, pero en este contexto tendrá ya unos 12 años. imagino. En el contexto de hacer música para sanación, para estas cosas, ya tiene unos cuantos años, mi Charlie. Qué bien. Ah, otra cosa que también no quiero dejar ni perder la oportunidad de mencionar aquí en este espacio, que ya lo hemos dicho y que no nos vamos a cansar de repetirlo, que hay que ser muy selectivo con la música que escuchamos. Sí. Sí, estoy completamente de acuerdo en que cada persona puede elegir la música que quiere escuchar. A lo mejor por ahí no nos estamos fijando tanto en una letra que tiene una canción específica y lo que nos gusta es movernos, lo que nos gusta el ritmo de la canción y todo. Está muy bien, siempre y cuando tengamos esa conciencia de si estamos conectándonos con un mensaje que venga acompañado por música. La música tiene mucho poder, tiene un poder de comunicación, no solamente de sonido, sino también de ideas, de conceptos, de imágenes. Es un transporte, es un vehículo para muchas cosas. Entonces, si aprendemos a ser más selectivos con esto, aunque escuchemos esa música, la que sea, ¿no? Tú puedes escuchar rock metálico, reggaetón, lo que sea, pero si lo haces conscientemente, tú vas a decidir qué tanto vas a conectar con el mensaje letrístico, con el mensaje ideológico, o qué tanto simplemente vas a interactuar con la parte musical. Y eso está perfecto, ¿no? Pero sí es importante que seamos selectivos, que seamos conscientes a la hora de estar escuchando música y si estamos permitiendo que ciertos mensajes entren a nuestro subconsciente, porque eso es puritito poder. Increíble. Sí, hay que tener mucho cuidado con la música que escuchamos. Yo en lo personal, Richard, sí te digo, aquí en mi casa nunca se escucha música, nunca. Aquí en mi casa siempre hay silencio. Y la única música que escucho es la que consigo en tu canal, que la escucho siempre antes de dormir, ahí tengo un playlist. Y básicamente solo eso. Quizás los vecinos que ponen música, pero no, ni fu ni fa, ¿me entiendes? Eh, no es que tampoco sea un zombie, sí me gusta cierto tipo de música, ¿verdad? Van a decir que tipo más aburrido. No, 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 o sea, te entiendo, también yo valoro mucho el silencio, pero sí me gusta también tener música. Es que son preferencias, ¿no? De cada persona interactúa con la música de una manera muy personal y es muy respetable. Simplemente es un consejo, el ser un poco más conscientes de qué tipo de mensajes estoy escuchando en la música que introduzco a mis oídos, ¿no? Así es. Qué increíble, Richard, qué increíble. Mi hermano, muchísimas gracias en serio de todo corazón. Gracias a ti, mi Charlie, otra vez por invitarme aquí a tu espacio. Y un saludo muy grande, un abrazo luminoso ahí para todas las personas de tu audiencia.
Un saludo también para toda la gente de Códigos del Multiverso también, para toda la banda por allá, ¿verdad? Que espero algún día ir por allá, estar por allá en México Central. Ya estamos preparados para cuando vengas a México, hacemos ese programa. Hacemos un programita ahí, una mesa redonda, y hablamos de temas místicos, que es lo que nos gusta. Así es. Excelente. Así es. Y para todos los que estuvieron por acá, de todo corazón, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.